Franco recordaba que yo, bueno, volví de Chile el domingo pasado, fue testigo y, como se dice, observadora participante, más participante que observadora, y me dio, decimos, acepté la invitación de estar aquí con ustedes, sobre todo por un motivo. Porque yo lo digo, decimos, lo que me llamó mucho la atención, también en Chile, fue las diferentes visiones que los, entre comillas, viejos, como yo, la gente de mi generación, daba de lo que estaba pasando, y las lecturas de la nueva generación, lo que son los protagonistas, no solamente de las manifestaciones que explotaron en octubre, sino también son protagonistas a partir del 2007, cuando se reactivó el movimiento estudiantil, antes con los estudiantes de la escuela superior y después en el 2011 con lo universitario. Entonces, claramente, decimos, hablando con los jóvenes, yo me di cuenta que tenemos percepciones, visiones sobre el pasado y el presente y el futuro muy distintas. Y entonces decimos, tengo mucha ganas de escuchar aquí, tenemos, y eso yo creo que es la especificidad y también la riqueza de ese encuentro, visiones de dos generaciones distintas, que nos puede iluminar y mirar con ojos un poco, decimos, más complejo la realidad en que vive Chile. Compleja porque yo creo que junto con, entre comillas, la alegría del Chile que se despertó, esa alegría se entrecruza con una preocupación muy grande. No sé si es la preocupación de mi generación que subraya más los problemas y ve, de forma bastante problemática, ¿no? Como la posibilidad de salir de esa situación. Y paso la palabra a Alberto Cuevas, que Alberto Cuevas todo el mundo lo conoce, es un sociólogo chileno que durante el golpe estaba aquí en Italia porque estaba estudiando, ¿no? Durante la unidad popular y el golpe del 73 lo pilló aquí, y Alberto ha sido una personalidad muy importante en la historia de la solidaridad italiana hacia Chile, sobre todo en el campo sindical, pero no solamente. Muchos de nosotros fuimos testigos de su compromiso, decimos, importante en ese campo. Entonces, Alberto, non capisco perché me l'hanno dato questa mattina. Bueno, yo quisiera hacer una reflexión. Quisiera hacerlo con mucha franqueza, porque yo creo que precisamente porque nos encontramos dos generaciones, ¿no? Una de las cuales sufrió también violencia, desmanes, atrocidades. Sin embargo, no son y no se pueden comparar las dos cosas, ¿no? En estos días hemos visto que la palabra de orden, uno de los eslogans más difundidos en la manifestación es la de no son 30 pesos, sino 30 años, ¿no? Y la palabra más usada, más repetida por los jóvenes, y no solo, es la palabra abuso, ¿no? Bueno, yo me pregunto si es efectivamente así. O sea, son 30 años, ¿no? Son 30 años
como se dice en Italia, de prevaricación, sopruso, abusos de todo tipo, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer un análisis muy frío, ¿no? Para poder buscar todos juntos una salida, ¿no? Que tiene que ser una salida de avanzada, una salida que dé respuestas verdaderas a las exigencias que hoy día está poniendo la gente. Para mí, lo digo con mucha franqueza, no son 30 años de abuso, ¿no? Yo creo que los datos, ¿no? La realidad nos dice claramente que hay una fase de crecimiento, de desarrollo, un reforzamiento de la sociedad civil y de las instituciones en Chile, que va desde la caída de la dictadura hasta el 2010 más o menos, o sea, el periodo de la concertación de los partidos democráticos. Es innegable el desarrollo económico. Aquí hay algunos economistas y todos saben que en ese periodo Chile fue uno de los países que creció, en ese ventenio, uno de los países que creció más en el mundo, más del 6% de crecimiento, con algunos años como el 92 en que creció del 12,3%, el 95 creció del 10%, etc. Y no obstante que ese ventenio sufrió dos crisis económicas. La primera, la del 98, que provocó una caída del Producto Interno Bruto casi del 1%, y después la del 2010, ¿no? No obstante eso, Chile, después de la China, la Corea e Israel, Chile fue el cuarto país de mayor crecimiento. O sea, es un dato, ¿no? Es un dato que yo creo que tenemos que tener presente, porque es un dato que también es la expresión de una fuerza política, de un bloque político, de un bloque social, ¿no? Que dio respuestas al país. Era la concertación de los partidos democráticos, hoy en crisis, hoy poco representativa, todo eso estamos de acuerdo, lo podemos discutir más adelante. Ella tenía fundamentalmente tres objetivos. La primera era la lucha contra la dictadura, ¿no? La segunda era la lucha a la pobreza, y la tercera la reconstrucción democrática. Pues bien, la lucha a la dictadura fue claramente un éxito, ¿no? Porque la dictadura cayó, no obstante que de esa agrupación de partidos y de fuerzas políticas y sociales se habían subtraído algunas fuerzas políticas, entre las cuales el Partido Comunista chileno. No obstante eso, la dictadura cayó y inició un proceso de reconstrucción democrática en el país. Tengamos presente que la pobreza en Chile en 1990, cuando cae la dictadura, era del 38,4%. No quiero dar todas las cifras, pero hoy en día la cifra está en el 8,6%. Es cierto que hay también un índice de extrema pobreza, pero en el 2006 era del 12%. En 2010, cuando yo hago esa división del ventenio, era inferior al 10%. Entonces, ahí también hay una conquista, también hay un passo che da sempre guarda all'America Latina e in particolare a Cile per tutto quello che è successo, che passò in tanti anni. Vi do il benvenuto e noi abbiamo, accogliendo il vostro invito, intitolato Cile se despertò, che più che una descrizione è una speranza.
desempleo lo más bajo posible, un control excesivo del conflicto social, etc., estaba en los programas, la mentalidad y en las propuestas políticas de los partidos de gobierno. Pero decía, hubieron conquistas importantes en ese 20 años, ¿no? Hay algunos indicadores que yo, si ustedes me permiten, yo diría, si ustedes me permiten, que, a lo mejor voy a ser un poco aburrido, pero hay algunos datos que nosotros tenemos que recordar, porque es importante en esta fase. La mortalidad infantil en Chile, por ejemplo, cuando cae la dictadura, era de 17,1 muertos por 1000 nacidos vivos, ¿no? El 2010, en el punto de ruptura que yo pongo, era de 7,2, ¿no? La esperanza de vida era de 72 años, el 2010 era de 79 años, ¿no? El sistema sanitario, otro de los problemas que hoy vemos en Chile, da también datos importantes, ¿no? El número de consultas en el 90 era de 18 millones, el 2010 de 45 millones de consultas. O sea, son datos que yo creo que hay que tener en cuenta. Junto con eso hay otros datos de naturaleza económica. Por ejemplo, la deuda pública era del 44,8%, el 2010 del 12%, ¿no? Etcétera, ¿no? Podría aburrirlos con tantos datos, pero no cabe duda que no obstante ese crecimiento, ese desarrollo, sobre todo en los años sucesivos al 2010, hubieron algunos puntos insolutos, ¿no? Algunos puntos críticos que son la herencia de ese modelo. ¿Y cuáles son esos puntos críticos? Fundamentalmente yo creo que son 5, ¿no? Y que son, yo creo, los elementos que han provocado la crisis y la velocidad y la dimensión de este reventón social que hemos tenido en Chile en esta semana. El primero es el endeudamiento de la familia. Yo creo que es un tema central hoy en día en Chile. Las familias están endeudadas, ¿no? El problema de la sanidad, de la salud, ¿no? El problema de los remedios, ¿no? Voy a dar después algunos datos sobre eso. El problema de la educación, de la escuela, de la educación superior en particular. Y el problema de la previsión social, las jubilaciones y las pensiones, y el tema de la seguridad urbana. Esos 5 temas son los temas que han reunido una masa de descontento impresionante y que ha provocado, a mi juicio, este reventón social. Bueno, sobre algunos de estos puntos yo quisiera decir algunas cosas. Sobre el endeudamiento que yo pongo como elemento central hoy en día en el descontento de las familias. En Chile hoy en día tenemos 11 millones de personas que están endeudadas. Pero lo peor es que hay casi 5 millones de personas que son morosas, ¿no? Y que por lo tanto pagan intereses excesivos sobre sus propias deudas, ¿no? Tengan presente que Chile es un país que tiene tiene una fuerza de trabajo de poco más de 9 millones de habitantes, de los cuales las personas que trabajan son 8 millones y medio, ¿no? Por lo tanto, la pregunta es lícita. Bueno, entonces, ¿quiénes son los que se endeudan? Se endeudan también los estudiantes, los jubilados, las mujeres,
las mujeres, ¿no? Entonces, esta ha sido verdaderamente una bomba de tiempo, el tema del endeudamiento de la familia. Chile, con ese modelo neoliberal del cual hablamos, ha casi de un modo excesivo en la cultura política de la izquierda chilena, porque ese veinteño, esas dos décadas, fueron gobernadas por un gobierno de centro izquierda, dos partidos de izquierda más la Democracia Cristiana. Y el mecanismo sobre el cual se llevó adelante todo ese desarrollo, respetando esos equilibrios macroeconómicos que decía, era la de crear un país de economía abierta, con un fuerte crecimiento del consumo. El consumo es todavía un elemento central en el ciudadano chileno, ¿no? De ahí que el endeudamiento haya crecido y haya corrido a la velocidad con la cual ha crecido. Pero vivimos en un periodo de crisis económica y hoy en día tenemos un tipo de endeudamiento que es más particular respecto al que teníamos en los años pasados. Hoy tenemos un endeudamiento de consumo. O sea, la gente se endeuda porque no llega a final del mes. Es lo que se llamó en Chile la democratización del consumo o la democratización también del crédito. Estas dos cosas fueron juntas, ¿no? Y con palabras bonitas, ¿no? En realidad construyeron una bomba de tiempo. Pero junto con esto, el problema hoy en día es también el del salario. Actualmente, el promedio del salario del chileno es de 301.000 pesos, que equivale al euro de hoy día, de 825 pesos por euro, a 365 euros. Pero ese es el sueldo promedio lordo, ¿no? Bruto, como decimos en Chile, ¿no? El sueldo medio líquido es de 290 euros, o sea, 240.000 pesos, ¿no? Hay una agrupación sindical dirigida por la Central Única de Trabajadores, la CUT, que ha organizado más de 100 organizaciones de representancia, sobre todo sindicatos, que propone un incremento mínimo de 510.000 pesos, o sea, de subir a 618. El gobierno, ¿qué es lo que ha propuesto en su agenda social? Ha propuesto subir a 424 euros, pero la cifra líquida es de 340. Por lo tanto, la gente no ha percibido eso como un venir incontro, no lo ha percibido como una apertura. Yo decía, miren, hay muchos ejemplos que podría dar. Ayer, conversando con una hermana, intercambiábamos algunas ideas sobre algunas cosas. Yo compro una medicina para la presión que se llama losartán. Esta medicina me cuesta 8 euros, ¿no? Y cada paquetito tiene 20 pastillas. Mi hermana mayor, una de mis hermanas, también usa el mismo tipo de pastillas y se llama exactamente igual, tiene el mismo principio activo. Pues bien, yo pago 8 euros, ella paga 14.868 pesos, o sea, 18 euros. Yo pago 8 euros, en realidad no los pago porque
la mutua en Italia los pasa, y por lo tanto, si tomo el medicinal genérico, pago 1 euro, ¿no? Todos nosotros pagamos 1 euro por una... En Italia es así, ¿no? Bueno, yo pagaría 8 euros en Italia, ella paga 18 euros, pero la cajita mía tiene 20 pastillas, la de ella tiene 10, ¿no? Entonces ahí está el abuso. Ese es un abuso, ¿no? Pero también podría dar tantos ejemplos sobre este tipo de abusos que existen hoy día en Chile. Yo no sé cuánto tiempo tengo. Ya está. Ya te pasaste. 5 minutos. Para que se pueda discutir también. Okay. El tema de la escuela, del universitario. Este es uno de los puntos de mayor endeudamiento que tienen las familias hoy en Chile. El 2005 comenzó a funcionar con el gobierno de Ricardo Lagos un sistema que se llama el CAE, que es el crédito con avallo dello Stato. Eso tenía naturalmente como objetivo ayudar a los jóvenes a que participaran, llegaran a la educación superior y dar al país mayores profesionales, etc. El 2005 las universidades chilenas tenían 663.000 alumnos. El 2018 tenían 1.300.000 alumnos, ¿no? O sea, ese mecanismo tuvo éxito desde ese punto de vista, pero endeudó a las familias en un modo increíble. Y los jóvenes vieron y ven hoy en día su futuro terriblemente condicionado por una deuda que les va a durar hasta los 30, 35 años, ¿no? No solo, tenemos una educación fundamentalmente privada. Con este sistema que creó un incremento fantástico en el número de personas en la educación, la escuela pública, que ha sido muy maltratada en todo este periodo, creció apenas de poco más de 20.000 alumnos. Y el sistema público, la escuela pública hoy en día representa no más del 15%, el 85% hoy en día es privado, ¿no? Entonces ustedes se dan cuenta lo que significa para las familias tener que costear la medicina, las universidades, las escuelas. A eso se agregaron también los 30 pesos, ¿no? Los 30 pesos del metro, ¿no? Una carrera de medicina cuesta al año 6.700, 6.800 euros al año. La inscripción a la universidad. Si quieres ser un ingeniero, tienes que pagar 7.500 euros, ¿no? Lo digo en euros. Si quieres ser economista, tienes que pagar más de 6.000 euros. Si quieres ser abogado, tienes que pagar 5.300 euros, ¿no? O sea, es increíblemente cara porque es una educación privada, ¿no? Otro tema, y el penúltimo tema que toco rápidamente, es el de la previsión, el de la jubilación. Lo digo rápidamente, el sistema chileno que fue tan elogiado por todo el mundo, que fue exportado. Yo recuerdo aquí en Italia cuando vino José Piñera, el hermano del actual presidente de la República y creador del sistema, dio una conferencia de prensa donde no se podía entrar, ¿no? Aquí hay algunos periodistas, son testigos de lo que pasó en aquella época. Dio una conferencia en el Parlamento y también ahí había gente de pie, ¿no? Para poder escuchar lo que proponía este hombre. Hoy en Chile, ¿cuál es la situación?
Si un trabajador tiene 25 años de contributo, tiene una jubilación de 182 euros. Si tiene 30 años de contribuciones, recibe 271 euros. Si tienes 40 años de contribución, tienes 605 euros, ¿no? Tenga presente que la línea de pobreza, ¿no? la línea marginosa, la cual de ahí para arriba, de ahí para abajo, la línea de la pobreza hoy en Chile está fijada en 436.000 pesos, o sea, poco más de 500 euros, ¿no? Y las jubilaciones, como ven ustedes, son estas. ¿Cuál es la respuesta a dar a la crisis? Yo creo que hay posibilidades de dar respuesta a la crisis. ¿Por qué lo digo? Porque la deuda pública hoy en Chile es del 24%, ¿no? O sea, es baja, no hay una gran deuda. La deuda externa en Chile es del 5%, bajísima, la más baja de América Latina. El nivel de impuestos. En Chile los chilenos pagamos el 20% de impuestos, ¿no? Cuando la media OCDE es del 34%. Entonces, hay un margen enorme, ¿no? El gasto social en Chile es del 10%, la media OCDE es del 20,1%. El gasto por jubilaciones en Chile es del 2,8%, la media OCDE es del 7,5%. Sanidad, 5,2%, media OCDE 8, etcétera, ¿no? Puedo dar cifras, pero hasta cansarnos sobre eso. La respuesta entonces existe, porque también ha habido una apertura de los empresarios. El líder de los empresarios dijo: aunque nos duela, tenemos que meternos las manos al bolsillo, ¿no? Y dar nuevos derechos. La Constitución, se ha propuesto una nueva Constitución yo creo que es fundamental la nueva Constitución. Y creo que eso es y debe ser el elemento portante de las reivindicaciones de aquí en adelante. ¿Por qué? Yo tengo muy claro que no vamos a solucionar todos estos problemas con una nueva Constitución. Pero hay muchas cosas que se pueden solucionar. Yo pongo 3 ejemplos que ha dado en un estudio el profesor Fernando Atria, en un estudio muy, muy interesante de hace algunas semanas atrás. En Chile se trató de hacer una ley para tutelar el consumidor, el CERNAC, que conocemos todos nosotros. Se hizo la ley y fue declarada inconstitucional. Se hizo una ley para que las empresas no fueran ellas, las empresas privadas tuvieran el control de las universidades, para evitar el lucro, ¿no? Fue esa ley aprobada por el Parlamento y declarada inconstitucional. Y por último, para mí al menos un dato central, es la ley de titularidad sindical. En Chile es el sindicato que tiene que negociar. En Chile no es así. Se hizo la ley y fue declarada también inconstitucional, ¿no? Entonces, la Constitución es la respuesta, ¿no? Por hoy. Pero no es todo. Hay que resolver también el problema de conducción y de programa. Hay un programa que es el pliego laboral que propuso el Bloque Sindical de Unidad Social. Es muy interesante. Es el tejo pasado, como se dice en Chile, pero es una respuesta. Ahora le toca a Diva, habla y después la canción. Diva Serra es una de la joven generación, está estudiando un doctorado de investigación en Derecho Penal a la Universidad La Sapienza y nos va a presentar su visión de la crisis y de las causas de la crisis. Buenas noches. En primer lugar quiero agradecer a la Fundación Vaso y sobre todo a Jorge, no solo por esta invitación, sino por todo su apoyo en
la serie de movilizaciones que hemos llevado a cabo el grupo de los chilenos en este periodo desde que empezó el conflicto hasta hoy día, y que espero que continúen porque yo creo que no estamos tan cerca de resolverlo. Me invitaron a este debate y pensé de que vamos a discutir, probablemente todos vamos a estar de acuerdo en que Chile es un escándalo sobre ciertos aspectos, y después de la presentación de Alberto me voy a permitir estar en contra en varios puntos. Yo sí creo que se trata de 30 años de abuso. Sí creo que no basta con decir que Chile creció, porque la verdadera pregunta, y la pregunta importante, es ¿a qué costo creció Chile? ¿Y quiénes tuvieron que pagar el precio de ese crecimiento? ¿Quién creció? Entonces, efectivamente, cuando nosotros miramos las cifras macroeconómicas, sobre las que yo no me voy a referir porque espero que lo haga sin casco cuando hable desde el punto de vista económico del conflicto en Chile, sí, parecía que Chile funcionaba muy bien, parecía que era todo muy apropiado, pero en la práctica las familias chilenas y la ciudadanía en general no recibió ese crecimiento no llegó a las casas de las personas, y el costo de ese crecimiento ha sido un nivel de privatización excesivo y escandaloso que me parece que supera cualquier límite de cualquier país decente, de cualquier Estado de Derecho decente, y ha sido también a costo de privatizar nuestros recursos naturales y de vulnerar los derechos de las personas. Yo sí comparto que la lucha contra la dictadura de la Concertación fue exitosa. Cuando terminó la dictadura, sí, a la gente la dejamos de tener detenidos desaparecidos, dejamos de tener torturados y la gente ya no tuvo que irse exiliada. Pero los derechos humanos se siguieron vulnerando en menor medida, pero se siguieron vulnerando. Y la consigna de que todo tenía que ser en la medida de lo posible fue la consigna que se tomó el país desde 1989 hasta el 18 de octubre del 2019. Yo creo que así como la solución es la Constitución, creo que la causa de estos problemas es también la Constitución. Y quiero concentrarme en mi presentación en por qué es tan problemática esta Constitución y por qué nosotros conducimos como movimiento, o la mayoría de las personas del movimiento, a la Constitución le echamos la culpa de la mayoría de nuestros problemas. Y quiero dividir la presentación en 3 grandes partes. Quizás la tercera no la voy a alcanzar a tocar, pero la primera es por qué es un problema o por qué adolece de grandes vicios de legitimidad la Constitución de 1980, tanto desde el punto de vista de la forma como desde el punto de vista del fondo o desde el punto de vista material, y por qué las reformas llevadas a cabo por los gobiernos de la Concertación al texto constitucional han sido reformas profundamente insuficientes para resolver dichos problemas. Estuve estudiando hoy día las actas de la Comisión Ortúzar, que es el comité o panel de expertos que discutió la Constitución de 1980, y a mí no me deja de sorprender que esta Constitución es del 80, pero la Comisión Ortúzar como panel de expertos empezó a sesionar pocos días después del golpe militar, en concreto el 24 de septiembre de 1973. Antes incluso de haber sido decretado el decreto supremo que establece a la Comisión Ortúzar como panel de expertos que iban a discutir la Constitución. Entonces estos señores hicieron una dictadura, terminaron con las instituciones democráticas y trataron de dotarse de otra institucionalidad, y ni siquiera esa institucionalidad respetaron. Entonces ellos empezaron a sesionar, se llama Comisión Ortúzar por el presidente, el señor Enrique Ortúzar, y como imagino la mayoría de los presentes saben, otro de sus miembros fue uno de sus grandes ideólogos también, Jaime Guzmán. Esta va a ser la única cita que voy a usar, pero creo que es fundamental decirla, una cita de Jaime Guzmán refiriéndose a cómo debería ser el nuevo texto constitucional chileno. Dice lo siguiente: si llegan a gobernar los adversarios, se deben ver estos constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque valga la metáfora, el margen de alternativas posibles que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario. Y si nosotros pensamos en el Chile post-dictadura, es exactamente lo que pasó. Las cosas se tuvieron que seguir haciendo como el gobierno de la dictadura de la Junta Militar quería que se siguieran haciendo. En la primera sesión de discusión de la Comisión Ortúzar, ellos declararon varias cosas fundamentales como aquellos parámetros que debían ser respetados en la nueva Constitución. El primero de estos fue que todos los partidos políticos que tuvieran ideologías marxistas debían ser proscritos. Se les debía prohibir la posibilidad de ejercer cargos públicos y en caso de que los ejercieran, estos debían ser sancionados con la destitución.
En segundo lugar, lo que después se traduce en el artículo 8 de la Constitución, el nefasto artículo 8 de la Constitución. Después, cuando estaban proyectando una democracia futura, dicen, miren, los senadores tampoco tienen que ser tan democráticos. Algunos senadores van a ser democráticos, pero nosotros tenemos que seguir en la política de los senadores designados. Y quienes ocupen los cargos de senadores van a tener que ser el comandante jefe del ejército, los expresidentes de la República, exministros de la Corte Suprema, un excontralor general, todos a elección de ¿quién? El presidente de la República. Y eso se tradujo luego en el artículo 45 de la Constitución de 1980. Y lo que a mí me parece más grave de todo esto, se declaró expresamente que el derecho, la madre de los derechos, la reina de los derechos, el derecho por excelencia, iba a ser el derecho de propiedad. Ningún derecho social y ningún derecho que estuviera destinado a establecer igualdad. Y además que el Estado no podía intervenir en las actividades económicas, porque si lo hacía, entonces íbamos a derivar en un Estado estatista y eso era nefasto para nuestra economía. El Estado debía ser reducido a un mero organizador y a lo mejor podía tener ciertas competencias para regular la libre y sana competencia de los privados. Lo que se traduce en un principio de subsidiariedad estatal excesivo, que no tiene un reconocimiento expreso, porque nuestra Constitución en ninguna parte habla de un principio de subsidiariedad estatal, y hay quienes se atreven hoy día a decir que esto es una construcción doctrinaria, pero si miramos los artículos 19, número 21 y número 22 de nuestra Constitución, nos damos cuenta que el énfasis estuvo puesto siempre en establecer la actividad y la libertad empresarial por sobre la protección de los derechos sociales. Entonces, esta Constitución no solamente adolece de un vicio de forma, no es solo que la hizo un dictador y que luego la trató de legitimar por medio de un plebiscito evidentemente no legítimo, cuando no había un padrón electoral, cuando no habían partidos políticos, cuando no había Congreso Nacional que pudiera tratar de hacer cualquier cosa distinta de que la gente votara que sí a esta Constitución y la gente votó con los militares con las metralletas en la calle. Yo no me imagino un escenario menos legítimo que eso. Y luego, si nosotros profundizamos, por ejemplo, en el artículo 19 de la Constitución, que es aquel que regula los derechos fundamentales, podemos empezar a ver que sí, se habla de derecho a educación, se habla de derecho a la salud, pero más bien se habla de libertad de acceso, de libertad de elección, se habla de derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, se habla del derecho a la seguridad social, y hasta ahí parece todo muy bonito. Pero luego, cuando nosotros pensamos, bueno, ¿y cómo yo le exijo al Estado estos derechos? Ahí empiezan los problemas. Porque nuestra Constitución establece dos recursos constitucionales para exigir los derechos. El recurso de protección, regulado en el artículo 20, y el recurso de amparo, regulado en el artículo 21. El recurso de protección es un recurso que, por supuesto, que protege el derecho de propiedad, pero deja fuera los derechos más importantes del catálogo de derechos fundamentales. Deja fuera el derecho a la educación, pero protege la libertad de enseñanza. Deja fuera el derecho a la salud, pero protege la libertad de elegir entre un sistema público y un sistema privado. Deja fuera el derecho a la seguridad social y el derecho a la sindicalización. Si esto no es vivir en un estado de abusos, yo de verdad que no sé qué es lo que... Entonces, esta Constitución a mí me parece que es nefasta. Y luego termina la dictadura en el 89, se convoca elecciones y llegan los gobiernos de la Concertación. Yo evidentemente era muy chica y mucha gente, pues, quizás tú no entendías el clima, quizás tú no entendías que todavía los militares podían salir a la calle en cualquier momento. Yo lo entiendo. Puedo entender lo que fue el boinazo en el 93, puedo entender lo que fue el ejercicio del LACE y puedo entender que quizás hasta 1998, 99 no había muchas posibilidades. Pero a mí me parece que después de eso habían posibilidades. Y aquí hubo un problema de voluntad política en orden a no reformar la Constitución en aquellos puntos importantes. Entonces la Concertación del 2005 hace una gran reforma constitucional por medio de la Ley 20.050 y es una reforma que no obstante sea capaz de eliminar a los benditos senadores designados, entonces esto es el gran triunfo de la democracia, de agregar nuevos miembros al Tribunal Constitucional para que este gran protector de la Constitución de Pinochet entonces
no sea tan terrible como antes, pero que el Tribunal Constitucional es un cuarto poder político que echa abajo todas las reformas sociales que se han tratado de sacar el limpio en Chile, eso no ha cambiado. Y el rol del Tribunal Constitucional tampoco ha sido discutido de manera clara y de manera decente. Y lo que hace es hacer estas dos pequeñas reformas, pero no altera lo importante. No cambia el principio de subsidiariedad estatal. Hubo un proyecto, uno de los proyectos que se propuso en 2005 pretendía reformar el artículo 4 de la Constitución, estableciendo que Chile no solamente era un Estado republicano, sino un Estado social, reforma que por supuesto que desapareció en el medio de la tramitación. Y respecto de la concepción de los derechos, el catálogo de nuestros derechos y la posibilidad de ajusticiar esos derechos por medio de acciones constitucionales, eso tampoco fue alterado de manera sustancial. Por lo tanto, yo sí creo que hoy día existe una crisis de legitimidad excesiva que debe ser necesariamente resuelta por medio de una nueva constitución, pero me parece que tan importante como la nueva constitución es la forma en la que aparezca esa nueva constitución. No creo que hoy día el Congreso goce de la legitimidad suficiente para discutir ellos una nueva constitución. Creo que es esencial el proyecto de asamblea constituyente. Creo que es esencial un plebiscito que le devuelva la soberanía al pueblo, que pueda decidir cuáles son sus instituciones. Y también creo que es importante destacar y seguir visibilizando a nivel internacional que los derechos humanos se están violando en Chile desde el 18 de octubre y se han violado también en democracia. Hay personas también muertas a manos de agentes estatales con anterioridad a esto, por supuesto que no con la sistematicidad ni con la frecuencia que ha sucedido en los últimos días, pero lo han hecho. Y este presidente no solamente ha reprimido, no solamente ha hecho oídos sordos a las demandas ciudadanas, sino que ha actuado al margen de su constitución que le dejó Pinochet. Ni la constitución de Pinochet lo va a poder salvar de todo lo que ha hecho, porque no ha respetado lo establecido en la constitución y tampoco lo establecido en los tratados internacionales y en la propia ley. Lo hizo de esa forma cuando se decretó el estado de excepción constitucional, estado de emergencia, porque de acuerdo a lo que establece la ley 18.415 de estados de emergencia debió delegar funciones de manera expresa en el jefe de defensa nacional y no lo hizo, porque el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece expresamente que cuando se declaran estados de excepción constitucional no se pueden violentar otras garantías constitucionales que aquellas establecidas expresamente, que en este caso era solo reunión y tránsito, y en ningún caso se podrá afectar la vida y la integridad física de las personas, y eso sucedió. Hoy día tenemos 20 personas muertas, 1.900 personas heridas, de ellas más de 120 personas están con lesiones oculares graves, hay 38 querellas por tortura y hay 20 querellas por agresiones sexuales, de las cuales hay 2 de esas querellas son por violación de agentes estatales. Yo creo que eso no puede ser tolerable y esto solamente es la muestra. No es que esto pasó un día, no es que Carabineros un día se levante y dice, bueno, yo voy a hacer lo que nunca había hecho antes. Aquí hay un problema muy grave, de acuerdo a mi punto de vista, y es que Chile y las instituciones democráticas chilenas nunca fueron capaces de solucionar la relación entre las Fuerzas Armadas y la población civil. En Chile no hay una verdadera y una seria cultura de derechos humanos, y eso se está viendo hoy día, porque si eso existiera, Carabineros no estaría violando derechos humanos como lo está haciendo hoy día. Creo que la salida es el plebiscito y creo que aunque parezca poco plausible desde el punto de vista internacional, hay que trabajar lo más posible por condenar al gobierno Piñera y al ministro Chadwick por las atrocidades que se han cometido en las últimas semanas. Io sono entrato quando Alberto aveva già finito di parlare. Sono Giuseppe Giuliano, sono il responsabile internazionale della CISL. Non so se ci sono altri amici dei sindacati italiani presenti, però ecco, colgo l'occasione per vedere se Alberto ha anticipato già quello che vorrei dire e eventualmente riprenderlo una possibile replica. Tra le analisi, insomma, una premessa. Negli ultimi anni i paesi dove c'è stato uno sviluppo, come dire, equo, e queste tutte le indagini dell'Ocse lo dicono, sono paesi dove si è sviluppato un corretto sistema di relazioni industriali. Paradossalmente anche il Brasile di Lula
fanno grandi distribuzioni di redditi, eccetera, però nessuno lo sa. Oggi le analisi lo dicono, gli studi in America, in quegli anni è aumentato del 90% la contrattazione collettiva in Brasile, e questo spiega un miracolo di distribuzione, perché anche Chavez era uno che aveva reddito e poteva distribuirlo alla gente, ma senza nessuna riforma di carattere economico i risultati sono quelli che sono sotto gli occhi di tutti. Cile, esame di coscienza, Alberto, a distanza di tanti anni. Il sindacato cileno, e in qualche maniera noi siamo colpevoli perché non abbiamo fatto nulla per stimolarlo, ha di fatto rinunciato negli anni della concertazione a qualunque piattaforma di tipo rivendicativo, un po' perché c'era il legame storico con i partiti politici della concertazione, ma c'era un grandissimo rispetto, lasciamoli fare. Questa cosa qui, oggi, lo dico a distanza di tanti anni, vi dico con certa emozione, stanno gli interlocutori, Maria Rosaria, Alberto, che sono qua presenti, lo dico e mi fa un po' male, perché noi poi che avevamo aiutato tantissimo durante la fase della dittatura il sindacato, quando è stato il momento della ricostruzione della democrazia, noi gli abbiamo dato la forza per dire adesso dovete costruire come di un'interlocuzione più forte, più dura, anche con il famoso governo amico. Questa cosa qua ha portato, come dire, un modello di sviluppo assurdo, con tutte le cose che descriveva anche lui. Ci sono le immagini che vediamo, chi va in Cile è rimasto impressionato, nel giro di 15-20 anni ha visto veramente gli specchietti dell'allodole, era un po' come brillava lo zoo di Berlino per la gente di Berlino Est, era assurdo. Però dietro questo c'era assolutamente la sperequazione economica insopportabile, e credo che abbiamo fatto la domanda è, sono molto crudele nel fare un'analisi del genere, Alberto. Perché dico questo oggi? Perché stiamo ragionando in termini di risposte possibili pragmatiche. Costruiamo un'assemblea costituente oggi, bene, o si disegnano le basi nelle leggi fondamentali dello Stato in cui si riconosce lo spazio ai corpi intermedi, alle rappresentanze, a un corretto sviluppo di un sistema di relazioni industriali, oppure non ci sarà distribuzione equa. Questo è il problema. Allora può essere un monito, non lo so, ma chi ha vissuto 30 anni di più di lavoro su questi temi oggi, devo dire, con esame di coscienza credo che non potevo che dire queste cose. Spero di non essere stato severo nell'analisi, ma attenderò di sentire cosa dice Alberto. Grazie. Si vede, il quadro si complica perché, come dire, agli elementi di crisi a cui faceva riferimento Alberto si è aggiunto, se posso dirlo, come dire, si sono aggiunte le riflessioni di Diva sulla qualità della democrazia, no? Perché fare riferimento alla Costituzione significa riflettere sulla qualità della democrazia e sul fatto che, come dire, una serie di elementi importantissimi per capire la crisi fanno riferimento, come dire, alla corruzione generalizzata, trasversale, diremmo nel Paese, alla perdita secca di legittimità da parte, come dire, anche delle forze di centrosinistra, alla loro incapacità strutturale di non essere in grado di offrire un progetto, di offrire, come mi diceva uno studente quando ero in Cile, un sogno. Perché se noi prendiamo in considerazione soltanto le cause materiali, che ci sono tutte quelle indicate da Alberto, il tema della Costituzione, e non prendiamo in considerazione il bisogno di sognare, di avere un progetto, come dire, costruito sui valori che molti dei giovani si ritrovano ad avere, e capiamo soltanto una parte del perché, come dire, questa crisi è in qualche modo esplosa.